La enfermedad pulmonar intersticial, empezaremos haciendo una introducción. Bueno, la patología pulmonar intersticial es una patología extensa en donde tenemos en la actualidad ya cerca de... Perdón, mira, un ratito, apareció una... Apareció eso, no sé qué es. Es cuando se mueve el cabezal. Empezamos. Ya, ya, ok. Entonces, enfermedad pulmonar intersticial es una patología que, bueno, entre comillas, se encuentra en el intersticio pulmonar, ¿no? Las enfermedades pulmonares, en muchos libros de medicina interna las clasifican como patologías de vía aérea, patologías de parénquima, patologías de mediastino y hay patologías intersticiales. Aquí en la diapositiva tenemos que dicen que son como 180 entidades, en la actualidad ya pasaron de 200, son muchas patologías intersticiales de compromiso del intersticio. Ahora veremos que esto es medio engañoso porque también se compromete el alveolo y algunas vías aéreas pequeñas. Algunas de estas patologías son sistémicas, otras solo atacan al pulmón. Las sistémicas, por ejemplo, las enfermedades del colágeno, que son sistémicas, muchas dan compromiso intersticial pulmonar, ¿no? Ahora, la mayoría de estas enfermedades, no todas, pero la mayoría son crónicas y de evolución lenta. En muchas, pero no en todas, hay una etapa inflamatoria inicial que es una alveolitis, o sea, una inflamación del alveolo, para después dar lugar a una segunda etapa donde esta inflamación da lugar a cicatrización, o sea, fibrosis, ¿no? El término EPID es un término que se acuñó básicamente cuando uno ve una placa de tórax y le presenta un patrón difuso intersticial, ¿no?, en la placa de tórax, entonces uno dice, es una enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Es otro término con que se conocen estas patologías intersticiales. Bueno, ¿por qué se agrupan? Todo este grupo de enfermedades se agrupan juntos. ¿Por qué? Porque tienen manifestaciones clínicas, radiológicas, fisiológicas y anatomopatológicas similares, ¿no? No iguales, sino similares, ¿no? Ahora, como le decía, este término intersticial resulta engañoso porque en realidad la mayoría de ellas comprometen los alveolos, incluso la vía aérea pequeña adyacente a los alveolos y incluso vasos sanguíneos, ¿no? Así que esto de intersticial puro es medio engañoso, la realidad no es así. Entonces aquí hay un mecanismo, el mecanismo que siempre desde antes se ha mencionado y que ahora se sabe que no en todos los casos está involucrado, ¿no? Donde hay una agresión inicial, donde esta agresión inicial provoca que acudan una serie de células inflamatorias, que se provoca una alveolitis, después de esto se resuelve la inflamación y da lugar a qué, da lugar a una cicatrización o una fibrosis pulmonar, pero una fibrosis evidentemente una cicatrización anormal, es una cicatrización que no se detiene, es como que si ustedes se cortaran la piel y a la hora de cicatrizar un corte de 3 centímetros, 2 centímetros, y a la hora de cicatrizar cicatrizan los 2 3 centímetros, pero después sigue cicatrizando toda la piel, ¿no?, sin ningún control. Más o menos algo de eso está involucrado aquí en la patología intersticial, ¿no? Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos el papel de la inflamación, como le digo, no en todos los casos, en muchos casos sí, y de ahí de la inflamación conocemos que hay eventos que conducen a la fibrosis. ¿Qué cosa es lo que ignoramos? Lo que ignoramos son cuáles son los mecanismos moleculares que hacen esa transición de inflamación a fibrosis, o sea, cuáles son las moléculas que hacen eso. En cuanto a la prevalencia, estos números no son para que se los aprendamos, sino para que vean que simplemente en el hombre es más frecuente que en la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre está más expuesto por trabajos, efectos laborales, sobre todo, porque en las sociedades se desarrollan generalmente el varón es el que va a trabajar y tiene que ver con el mantenimiento de la familia, pero esto es por causas culturales nomás, no tiene nada que ver en sí el sexo, ¿no? Tiene que ver con la exposición. Y
Aquí hay otro número que es mucho mayor, aquí dice varón 81 por 100.000, mujer 67 por 100.000 y mayores de 74 años 250 por 100.000, o sea, es mucho mayor en personas de edad. ¿Por qué? Porque la edad tiende o predispone a la fibrosis. De hecho, el pulmón envejece normalmente haciendo un poco de fibrosis y un poco de enfisema, por eso se ha acuñado el término fibroenfisema senil. Pero aquí estamos hablando de una fibrosis que va más allá de lo normal, del envejecimiento normal, no es una fibrosis acelerada, ¿no? Cuando se habla de esta patología, no es una fibrosis de la vejez. Ahora, de estos 200, ¿cuáles son los más frecuentes? Bueno, hay patologías que son más frecuentes, ¿no? La fibrosis pulmonar idiopática, que es el 60% casi de estas patologías, a la cabeza. Después vienen todas las neumoconiosis, nuestro país es un país minero. Después vienen las colagenopatías, casi todas las colagenopatías podrían provocar fibrosis pulmonar. La sarcoidosis, que es una enfermedad inmunológica muy frecuente en el hemisferio norte. La bronquiolitis obliterante con neumonía organizativa y la alveolitis alérgica extrínseca, ¿no? Esas son las patologías más comunes. En cuanto a la clasificación, evidentemente involucran varios grupos. El primer grupo es un grupo de trastornos de etiología desconocida, donde está una serie de neumopatías. El segundo grupo, aquí están las patologías, las neumopatías o neumonías intersticiales, que le estaba hablando de causa desconocida, que son 7 con alguna de sus características. Evidentemente estas están más o menos bien tipificadas. Aquí hay algunas características clínicas de cada uno de ellos que están aquí con sus iniciales. Dentro de la clasificación, el otro grupo de enfermedades son las enfermedades del tejido conectivo, cualquiera de ellos: lupus, artritis, esclerosis sistémica, Sjögren, dermatomiositis, cualquiera de ellas, y hasta enfermedades mixtas del tejido conectivo podría dar fibrosis pulmonar. Por eso es que de una vez que uno diagnostica alguna de estas enfermedades en cualquier especialidad, evidentemente más van a ser probablemente los que trabajan con estas enfermedades, podrían ser los internistas, los reumatólogos, pero un oftalmólogo podría hacer un diagnóstico de Sjögren, etcétera. Entonces, cuando tenemos cualquiera de estos diagnósticos, debemos pedir placa de tórax anual a nuestros pacientes, ¿no? Todos los años, para que, si el paciente va a desarrollar fibrosis pulmonar, podamos detectar a tiempo y disminuir su avance, ¿no? Tratar en lo posible de controlar en algo esas enfermedades. Otro grupo son neumopatías intersticiales no clasificadas en los otros grupos. Bueno, es una lista grande, ¿no? Aquí están el grupo 4 es de exposiciones laborales, polvos inorgánicos. Nuestro país es minero, muchos de estos puedan tener. Así la clasificación sigue, y aquí hay una parte donde tiene que ver con exposición de medio ambiente a polvos orgánicos, polvos inorgánicos. El sexto grupo es un grupo interesante, donde llama la atención que dice enfermedad pulmonar, o sea, intersticial, producida por fármacos. Y aquí hay de varios tipos, ¿no? Enfermedad de comienzo agudo, y hay varias: daño alveolar, edema pulmonar. Todos estos dan patrones intersticiales, y miren las medicinas que están involucradas. Bueno, desde drogas que son frecuentes su uso, como la cocaína, y medicinas como amiodarona, que se usa mucho en cardiología, como bleomicina, que se usa mucho en oncología, y una serie de citotóxicos que también se utilizan en oncología. Está el metotrexate, que se utiliza en AR. Entonces, estos pacientes de artritis reumatoidea realmente tienen doble desventaja, ¿no? Por la artritis pueden hacer fibrosis, y también por el medicamento que controla la artritis, que es el metotrexate, así que hay una desventaja importante en ellos. Antibióticos como la nitrofurantoína, que es un antibiótico de uso frecuente. Otras medicinas como aspirina, cocaína, de nuevo, difenilidantoína, que se usa mucho para controlar infecciones, ¿no? El epamín, etcétera. Penicilamina, que se usa mucho en reumatología. Los trombolíticos, que están cada vez más frecuentes, se usan. Entonces hay una serie de drogas, de medicamentos, que pueden causar fibrosis pulmonar, ¿no? Seguimos con drogas, con antibióticos,
de uso relativamente frecuente, ¿no? Ampicilina, minociclina, que es un derivado de tetraciclina, que se usa también bastante tanto en enfermedades de transmisión sexual como en también respiratorias se podrían usar, bronquiolitis. Hay una serie de otros medicamentos que pueden provocar enfermedad intersticial. Está de nuevo la amiodarona, la bleomicina. Entonces, no se olviden, cuando usan estos medicamentos y sobre todo si son patologías crónicas y las van a usar por buen tiempo, chequeen anualmente con una placa de tórax y apenas vean cualquier cambio intersticial, por más pequeño en esa placa de tórax, pidan una tomografía para poder hacer diagnóstico de fibrosis, ¿no? Esto es para recordarle el intersticio pulmonar, que está básicamente es un espacio entre membrana basal de alveolo y endotelio en donde se adicionan células alveolares, endoteliales, bronquiolos terminales, un espacio de 0,5 micras muy pequeño que está compuesto por células, membranas basal y estroma o matriz, ¿no?, de colágeno. La membrana basal es una membrana celular y puede estar compuesta por diferentes tipos de proteínas como colágenos, laminina, proteoglicanos. El estroma matriz, que tiene funciones de soporte, que tiene que ver con línea defensiva, que tiene que ver con la mecánica pulmonar, etcétera, está constituido por tejido fibroso, fibras elásticas y material amorfo. Un poco repasando las células que están en el intersticio, que se dividen en dos: células mesenquimales, que son el 40%, y las inmunoinflamatorias, que son el 60%. Y vean que esto es en normales, ¿no? Normalmente la mayor parte de células inmunoinflamatorias del intersticio son macrófagos, 75%, linfocitos un 15% y menos del 1% son neutrófilos, pero en fibrosis pulmonar van a aumentar estas otras células, ¿no? Incluso algunas de estas células mesenquimales también van a aumentar, ¿no? También tenemos los neumocitos tipo 1, tipo 2, las células endoteliales. ¿Y qué es lo que sucede? En realidad sucede en fibrosis pulmonar, lo que sucede es que normalmente en un paciente normal tenemos enzimas como la colagenasa, que sintetiza colágeno tipo 1 y 3, que están normalmente sintetizadas por los macrófagos y los fibroblastos. Pero cuando ocurre fibrosis pulmonar, cuando hay patología, no solo estas células, macrófagos y fibroblastos, producen colagenosa, sino también hay colagenasa a partir de los neutrófilos y de los eosinófilos. Y estas colagenasas producen colágeno tipo 1 y tipo 3. Ahora, así como hay colesterol bueno y colesterol malo, en esto de colágeno en el intersticio pulmonar hay colágeno bueno y colágeno malo, ¿no? El colágeno malo podría ser el tipo 1, ¿por qué? Porque es más fibrótico y menos distensible, y lamentablemente los neutrófilos y los eosinófilos lo que producen más es tipo 1, ¿no? Entonces eso agrava el problema. Sucede lo mismo con otra enzima que es la elastasa. Esto es para repetir lo mismo, pero con otra enzima. Finalmente lo que ocurre es que se altera la homeostasis normal de las células y de las fibras que existen en el intersticio, y hay un aumento de actividad de células mesenquimales y un aumento de producción de colágeno, sobre todo el tipo 1, que es el malo, fibronectina y una serie de proteasas, ¿no? Entonces la idea es que toda esta reacción, todas estas células inflamatorias finalmente van a provocar una reacción de ampliación. O sea, como les dije, ¿no?, se comienza a cicatrizar y de ahí no lo para nadie, esa cicatrización avanza por todo el pulmón, ¿no? Es una reacción ampliada, una reacción enorme y progresiva, ¿no? Aquí hay dos diapositivas para que un alveolo normal y los alveolos en una fibrosis pulmonar avanzada, extremadamente avanzada, donde ustedes van a ver puro tejido conectivo, fibras de colágeno, fibras de elastina y muchos puntitos negros que son núcleos de células inflamatorias, y no van a ver espacio alveolar, casi no hay. O sea, aquí es imposible que haga difusión de gases, o sea, que pase el oxígeno y el CO2, no, todo está ocupado, no se ve casi espacios aéreos, ¿no? Este es un alveolo normal. Este es otra diapositiva donde hay gran cantidad de células inflamatorias, ¿no?, con ese componente amorfo, ¿no?, y gran cantidad de fibras elásticas, tejido acá muscular, etcétera. Todo esto es imposible acá ver alveolos sanos casi, ¿no? El paciente probablemente
está en sus últimos días antes de morir, ¿no? Igual esta es otra diapositiva que demuestra lo mismo, incluso dentro de algunos alvéolos se ve perfectamente material amorfo con células inflamatorias dentro de los alvéolos. Ahora, lo característico de esta patología es que no es una patología homogénea, o sea que en un mismo pulmón hay diferentes grados de afectación, hay fibrosis avanzadas, fibrosis iniciales, hay etapas de inflamación previa de alveolitis. Entonces las manifestaciones clínicas de esta enfermedad son de comienzo insidioso, de progresión muy lenta. Lo primero que ocurre es tos, pero como ya les dije, nadie va casi por tos al médico, sobre todo si en los primeros años es leve. Quizás después, cuando comienza a ser más exigente, recién el paciente puede ir al médico, pero en general la mayoría llega al médico porque aparece Disney. Cuando aparece Disney, en realidad ya gran parte del pulmón ya está dañado y poco podemos hacer por los pacientes. También va a haber taquimia, disminución de la expansión pulmonar, algunos crepitantes finos en bases y puede haber cianosis, ¿no? Un 15% tiene hipocratismo digital, puede haber desdoblamiento del segundo ruido pulmonar, ¿no? Este desdoblamiento del segundo ruido pulmonar, ¿por qué ocurre? Por afectación de la válvula pulmonar debido a que hay hipertensión pulmonar debido a hipoxemia. Puede haber un soplo de insuficiencia de válvula pulmonar, puede haber ingurgitación yugular cuando hay insuficiencia cardíaca, hepatomegalia igual cuando hay insuficiencia cardíaca, edema de miembros inferiores. Estos tres últimos tienen que ver con cor pulmonar, o sea, insuficiencia cardíaca por culpa de una enfermedad crónica pulmonar. En cuanto a las manifestaciones radiológicas, se puede decir que solo hay un 10% de pacientes que podrían tener radiografía de tórax normal, pero esto evidentemente solo sería el inicio de la enfermedad. Entonces la mayoría aquí hay infiltrados intersticiales. Los clásicos infiltrados intersticiales son vidrio esmerilado, patrón nodular, reticular y las mezclas retículo nodular y panal de abeja. Panal de abeja es un estadio terminal tardío de fibrosis. Y también tenemos infiltrados alveolares cuando hay inflamación alveolar, o sea, en la etapa de alveolitis, ¿no? Los infiltrados alveolares clásicamente son infiltrados acinarios, ¿no? Y ahora lo vamos a ver en una placa. Aquí tienen una placa que ustedes a cualquiera le muestran esto y uno dice es un EPIN, ¿no? Una enfermedad pulmonar intersticial difusa porque tiene abarcado todo. Evidentemente un poco más en las bases, como la mayoría de ellas, de las bases va subiendo, ¿no? Hacia los vértices, ¿no? Sin embargo, como le digo, la mayoría de estas enfermedades ascienden de bases a vértices, pero hay un grupo en donde es al revés, donde descienden más bien, donde más infiltrado hay en los vértices y va bajando hacia las bases. Cuando ocurre esto hay que considerar a estas patologías, que son 6, ¿no? Granuloma eosinofílico, TBC pulmonar, silicosis, alveolitis alérgica extrínseca, espondilitis anquilosante y fibrosis por radioterapia. Todas estas son frecuentes. La TB es muy frecuente, la silicosis en nuestro medio, la alveolitis alérgica también es frecuente y la fibrosis por radioterapia cada rato se ve en neoplásicas, ¿no? Donde utilizan mucho radioterapia. Aquí tenemos un corte de pulmón tomográfico en donde se pueden demostrar lo que decimos, que el compromiso no es homogéneo. Tenemos zonas sanas acá en esta parte anterior y zonas muy enfermas como panal de abeja aquí en esta parte posterior, alternándose zonas de vidrio esmerilado o de patrón reticular en estas zonas de acá, ¿no? Y entonces en un solo corte tomográfico, es un solo corte, tenemos todo esto, ¿no? Toda esta variedad, desde pulmón sano hasta pulmón muy enfermo, ¿no? En estas áreas finales de fibrosis pulmonar. El clásico patrón radiológico es el reticular intersticial o el retículo nodular. Sin embargo, acompañan a este patrón o pueden acompañar a este patrón en las enfermedades intersticiales otros patrones que son los que vamos a mencionar en forma rápida. Patrones de opacidades de espacio aéreo, o sea, de alveolitis, patrones donde hay compromiso alveolar. Aquí están las patologías más frecuentes. Patrón en panal de abeja, que es fase terminal, también las patologías más frecuentes. Otro patrón que acompaña al típico intersticial en estas patologías es el asociado a neumotoras, el neumotoras asociado a la fibrosis, ¿no? También en estas patologías, afectación pleural en esta lista de patologías,
linfadenopatía iliaromediastínica, o sea, grandes hilios producto de crecimiento ganglionar en estas patologías. Estos son patrones, como les digo, son patrones que se asocian, que pueden ir junto con el patrón clásico, ¿no?, intersticial, patrón de calcificación en cáscara de huevo, o sea que los ganglios linfáticos tienen calcificación en su pared, ¿no? Aquí están las patologías: calcinosis subcutánea, se da en esclerodermia, en un tipo de esclerodermia que se llama CRES, es un tipo limitado de esclerodermia, dermatopolimiositis también ahí se da. Entonces seguimos con otros patrones radiológicos asociados que son líneas B de Kerley, patrón miliar también puede acompañar al patrón intersticial clásico, patrones migratorios, errantes, donde es clásico, por ejemplo, el síndrome LAF por eosinofilia pulmonar, por parásitos, y patrones normales que frecuentemente se ven en estas patologías, pero sobre todo al inicio, ¿no? Cuando hay patrón radiológico normal, pero usted sospecha por clínica o por antecedentes que puede haber fibrosis pulmonar, tiene que pedir una tomografía. Las manifestaciones funcionales a través de una espirometría, y lo que vamos a encontrar es un patrón clásico restrictivo, ¿no? En un 15% de casos se acompaña al patrón restrictivo un componente obstructivo. Ahora, la espirometría para evaluar patrón restrictivo cuando ya hay un obstructivo es un poco deficiente, ¿no? Entonces tendríamos, si hay patrón obstructivo asociado, mejor es tomar una pletismografía para evaluar bien el patrón restrictivo. En una pletismografía los volúmenes pulmonares en toda fibrosis avanzada están disminuidas, el volumen residual también y la capacidad pulmonar también. El test de difusión pulmonar con monóxido de carbono es un test que se hace con este gas, monóxido de carbono, está disminuido en el 70% de casos. Es la primera alteración en detectarse porque justo esta prueba mide la función ahí del intersticio, o sea, esa función de difusión como se realiza ahí en el intersticio y es ahí donde están estas patologías, entonces se va a alterar primero. No da diagnóstico, evidentemente no da diagnóstico de la causa, ¿no?, del qué enfermedad es, pero evalúa la agresividad, la extensión de la enfermedad, ¿no? Tampoco da pronóstico, pero es útil para seguimiento y evolución de los enfermos. Un AGA, unos gases arteriales, para evaluar la presión arterial de oxígeno, que es la que primero se altera, y después se va a alterar la presión arterial del CO2. ¿Por qué primero se altera el oxígeno? Porque el oxígeno es mucho menos difusible que el CO2. Se dice que el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno, por lo tanto esto va a difundir hasta estadios muy avanzados de la enfermedad. Solo allí, en esos estadios muy avanzados, se va a comenzar a retener CO2 en el organismo. El diagnóstico básicamente es la sospecha clínica, una placa de tórax asociada a una tomografía. Las tomografías actuales, tanto las tomografías de alta resolución como las helicoidales o los TEM, que se llaman las tomografías espirales multicorte, te van a dar un rendimiento diagnóstico muy alto, ¿no? Y los estudios funcionales que les hemos dicho que pueden hacer a través de la espirometría y la pletismografía, ¿no? Ahora, ¿cuál de las EPI tiene un paciente? Bueno, para eso a veces se va a la causa, cuando es en pocos casos, la mayoría de veces no se va a un diagnóstico así de biopsia, etcétera, aunque es importante tomar una biopsia para tener una idea del tipo de enfermedad intersticial, ¿no? Y eso, bueno, lo podríamos hacer con una broncofibroscopía, pero mucho de la sospecha tiene que ver con la historia clínica, o sea, con los antecedentes laborales, con las manifestaciones clínicas de otras enfermedades, de comorbilidades. Hay que hacer un detallado interrogatorio de todo lo que usa el paciente, de todos los sitios en que ha trabajado, de sus exposiciones que ha tenido. Entonces, los estudios radiológicos igualmente, como les decía, hay una serie desde la radiografía simple hasta la tomografía más avanzada se pueden utilizar. Evidentemente, mientras más avanzada esté la tomografía, mayor resolución va a tener. Podemos hacer una biopsia líquida. ¿Qué es una biopsia líquida? Es un lavado bronquiolo-alveolar a través de un broncofibroscopio. Introduzco líquido, unos 100 cc en un segmento del pulmón y después recojo
un 60-70%, y ahí estoy recogiendo una serie de células que van a ser contadas con un citómetro de flujo, va a haber un conteo de células inflamatorias, etcétera, que me va a hacer el diagnóstico, ¿no? También puedo hacer diagnóstico con biopsia transbronquial. El problema de la biopsia transbronquial es el tamaño de las biopsias, son pequeñas y hay que hacer varias, como 5 por ejemplo, ¿no? En diferentes zonas del pulmón. Ahí finalmente nos queda, si no tenemos diagnóstico, es importante saber la causa, nos queda abrir pues el tórax, ¿no? Una toracotomía para hacer una biopsia a cielo abierto. En la actualidad se hace mucho toracoscopía, así como hay laparoscopía, nosotros hacemos toracoscopía, pero no en todos sitios hay toracoscopio con video, ¿no? Así que eso de la toracoscopía solo para aquellos casos que que tengan el equipo. Este es un algoritmo en donde muestra que hay de la parte sospecha clínica. Si nos vamos a una tomografía de alta resolución, rápidamente nos podemos quedar acá o nos podríamos ir hasta una broncofibroscopía, ¿no? Finalmente, si es necesario, se hace relevante encontrar la etiología, tendríamos que abrir el tórax, ¿no? Hacer una biopsia pulmonar a cielo abierto. En cuanto al tratamiento, hay unos objetivos, ¿no? El objetivo no es curar porque son enfermedades incurables. El objetivo es, uno, evitar la exposición del agente causal, suprimir el componente inflamatorio y evitar las complicaciones o disminuirlas. Los tratamientos actuales solo proporcionan una mejoría parcial, retardan un poco la progresión de la enfermedad, pero no la curan, ni tampoco hacen de que esta progrese, evitan que progrese. Es una enfermedad progresiva, ¿no? En realidad la mayoría de estos tratamientos son tratamientos con drogas antiinflamatorias, son inmunosupresoras. Ahora, ¿en qué momento a quién tratar? Bueno, realmente se trata a los pacientes, como las drogas inmunosupresoras tienen muchos efectos adversos. Entonces se trata a aquellos pacientes donde hay indicios de que comienza a tener una función respiratoria alterada, o sea, hubiera una progresión de la enfermedad, ¿no? Activa, que va a alterar las pruebas funcionales en forma marcada, ¿no? Que se usan corticoides a altas dosis, como están acá. Se usan unos 2-3 meses y después se deja terapia de mantenimiento. Podría ir en días alternos hasta un año quizás, dependiendo de la evolución del cuadro, ¿no? Entonces los corticoides, dentro de los corticoides la más usada ha sido la prednisona, ¿no? Se puede usar prednisona o su equivalente, ¿no? en dosis. Quizás uno de los tratamientos que actualmente más se usa es un corticoide con acetoprina combinados o a corticoide con ciclofosfamida, ¿no? Entonces se combina para tratar de que dé mejores resultados. Ahí tienen la dosis de acetoprina, ¿no? Para combinarla con el corticoide, la dosis de ciclofosfamida. La colchicina también se ha utilizado cuando no se pueden usar corticoides porque el paciente tiene muchos efectos adversos a corticoides o es diabético, etcétera. Entonces, algunos resultados se ha obtenido, ¿no? Y sin embargo no son resultados curativos, ¿no? ni tampoco detienen totalmente la enfermedad. Hay tratamientos que están o que ya empezaron a usarse: interferón gamma, pirfenidona, trasplante pulmonar, estoy ahí, pero en fibrosis pulmonar vienen muchos trabajos a futuro que se están haciendo. Muchos son anticuerpos monoclonales, otras son inmunosupresores que están acá en una lista en donde aquí están su mecanismo de acción. Todos estos ya, algunos de ellos ya han sido probados, otros están por probarse, pero definitivamente cuando una enfermedad no tiene cura comienzan a aparecer una serie de medicamentos para tratar de controlar o curarla, ¿no? Así que hay agentes que están ya en investigación en fase avanzada para el control de esta enfermedad. ¿Qué se conoce como mejoría? 2 o más de los siguientes criterios van a decir que un paciente mejora en fibrosis pulmonar con tratamiento: si hay disminución del grado de disnea o de la tos, y si hay disminución de las alteraciones en radiografía o en tomografía. En cuanto a las pruebas funcionales, se dice que hay mejoría si es que
hay alguno de estos criterios. En una espirometría, si la capacidad vital forzada es mayor o igual del 10%, evidentemente después de unos meses de tratamiento, que podían ser 3 o 4, si aumenta el test de difusión más del 15% y si disminuye la gradiente mayor o igual a 10 milímetros de mercurio. Esas son pruebas funcionales, mejoría funcional, ¿no? La supervivencia media es de 2 a 4 años después del diagnóstico y los factores pronósticos desfavorables son la edad, un periodo de síntomas mayor de 2 años, una disnea importante, la función pulmonar muy alterada, mala respuesta al tratamiento después de los primeros 3 a 6 meses iniciales, enfermedad activa progresiva, ausencia de linfocitos en líquido de lavado bronquiolar alveolar, panal de abeja, fibrosis abigarrada, focos fibróticos activos. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones son insuficiencia respiratoria. Evidentemente, en la medida en que se va cicatrizando el pulmón, esa zona cicatrizada no funciona y cada vez más se va a hacer insuficiente. Hipertensión pulmonar por hipoxemia, insuficiencia cardíaca, esto es cor pulmonar, o sea, insuficiencia cardíaca por culpa de una enfermedad crónica pulmonar, infecciones, neumonías, etcétera, tromboembolismo pulmonar y cáncer de pulmón, cuya incidencia está un poco más aumentada en estos pacientes con fibrosis pulmonar. En relación a la neumonía eosinofílica, es una patología crónica, neumonía eosinofílica, porque hay una aguda también. Esta es una entidad de origen desconocido y forma parte de las eosinofilias pulmonares, o sea, de que en hemograma aparece eosinófilos, valores elevados de eosinófilos asociados con infiltrados pulmonares, ¿no? Entonces, esta patología, el cuadro clínico da tos, es una tos a predominio seca, un poco de fiebre, no muy alta, astenia, y lo característico es la disnea de esfuerzo, pues, ¿no? A los días o semanas de evolución. Bueno, si el diagnóstico se retarda, el paciente poco a poco va a perder peso. La eosinofilia es una eosinofilia importante, ¿no? Mayor de 350, podría llegar hasta 40% de la fórmula. Los eosinófilos, ustedes saben que normalmente es hasta 5, ¿no? Podría llegar hasta 40, son valores bien altos. En la radiografía de tórax encontraríamos los infiltrados pulmonares repetitivos, ¿no? Periféricos sobre todo. El cuadro clínico puede tener lugar en un individuo asmático, ¿no? Eso no solo se da en los asmáticos. La IgE puede o no estar elevada y la confirmación diagnóstica es a través de un lavado bronquiolo-alveolar, en donde uno va a demostrar aumento de eosinófilos, y si saco una biopsia transbronquial voy a demostrar infiltrados alveolares e intersticiales de eosinófilos, ¿no? Asociados a macrófagos, basófilos, etcétera, otras células inflamatorias. El tratamiento de una NEC, una neumonía eosinofílica crónica, es corticoide. El corticoide más usado es metilprednisolona a dosis de 0,5 por kilo día durante unos 20 días. Y tras comprobar la mejoría se va comenzando a bajar poco a poco y se retira hasta un lapso de 45 días, ¿no? Y el cuadro se repite, tiene que instalarse un nuevo tratamiento, ¿no? Son radiografías, quizás en esta se ve mejor, unos infiltrados reticulares, más a predominio casi periférico, acá se ve un poco.